se va pasando esta hora porque ya pasaron 24 minutos 36 segundos de las 20 horas. En breve nada más comienza el encuentro entre Argentina y Paraguay. ¡Epa! Eliminatorias de la Copa del Mundo. 8:30 arranca. Pero escuchen buen batería igual, no se vayan a ver el obvio, partido. sobre todo todas las recomendaciones, todas las cosas que todos los benditos jueves traemos. Y en este caso la vamos a saludar y le dijimos, por favor, venite porque necesitamos que nos analices este bardo que se generó en estos días, que tiene que ver con la escritora del oeste, escritora de Caseros, Dolores Reyes, y su libro Come Tierra. ¿Cómo andas, Dani Morán? ¿Cómo andan? Bien. Buenas. Yo sabía que jugaba Argentina, me estoy enterando. Sí, yo tampoco. Nosotras también. Así. Estamos iguales, todas estamos iguales. Bueno, está bien, perfecto. No, pasan cosas más interesantes, en realidad debates más contundentes alrededor de, digamos, lo que está sucediendo en términos educativos, en términos sociales, ¿no? Un montón de cuestiones. Y bueno, no es la primera vez, debemos decir, que este libro ha traído algún tipo de movimiento en este sentido. Sin embargo, es algo positivo. Sí. ¿Qué libro? ¿De qué libro estamos hablando? La abrazamos a Dolores Reyes. Está por hacer este fin de semana una acción general entre muchos escritores y gente del ámbito de la literatura, un poco para abrazar este libro y la situación que se está viviendo particularmente. Esto que estamos viendo por parte de un ataque, podríamos decir, una intencionalidad por parte del gobierno nacional, tiene que ver con el ataque sistemático que hay frente a, digamos, la cultura. Ya lo mencionamos, Come Tierra. Estamos hablando de Come Tierra de Dolores Reyes. Ahí va. Un librazo, realmente nada, se editó en el 2019 y todavía sigue siendo un gran libro. Mucha gente se confunde, pero su editorial, y sigue haciendo su editorial, digo, Dolores Reyes sigue apostando a la editorial, gran editorial argentina Sigilo, es una editorial independiente, ¿sí? Que edita unos libros increíbles, como este, por ejemplo. Entonces sigue apostando a este editorial desde su lanzamiento, que ha sido ya traducido a más de 15 idiomas, esta novela, que está circulando alrededor de todo el mundo y que se está por estrenar el año que viene una peli que se piensa instalar en más de 240 países, ¿sí? Así que imagínense que no es cualquier moco de pavo, ¿no? Esta historia, y así también fue la repercusión. Y lo muy loco es que el caso de Dolores Reyes, ella es una docente en algún punto también, en parte de su carrera, hoy puede dedicarse un poquito más a escribir, pero tiene 7 hijos, trabaja en el conurbano y siempre le ha costado mucho ser escritora. Digamos que fue realmente un éxito rotundo esta novela, su primera novela, ¿no? No es que ha tenido una gran data. El año pasado publicó su segunda novela, que se llama Miseria, que va un poco en línea con este libro. Hay que leer primero Come Tierra y después Miseria. Sí, de hecho hay un personaje también en Come Tierra que se llama Miseria, pero un poco ella lo que plantea a través de su escritura, y por eso considero que también el ataque es un poco una joven que a partir de una especie de instancia mágica, podríamos decir. Un don. Exacto. Un don. Un don que empieza a comer tierra, y eso la habilita a ver qué pasó con ciertas víctimas de algunos casos. En general son casos de femicidio, donde hay una denuncia de violencia, que puntualmente en esta historia es la violencia porque muere su madre, ¿no? Ella también, a partir de este superpoder, podríamos decirlo de alguna forma, descubre entonces que tu madre fue asesinada por su padre, ¿no? Entonces no es una novela muy, digamos, divertida en ese sentido, ¿no? Claro, no es una novela de placer. Exacto, no, y es placentero en realidad ver cómo esta chica va sorteando estas podríamos decir, estos sucesos que le van sucediendo, y cómo también enfrenta este superpoder, ¿no? Porque digo, es una chica joven que, aunque tenga muchos miedos o muchas cuestiones, puede enfrentar y ponerse al servicio de muchas familias. En este caso también hay mucho del conurbano, ¿no? De una cosa muy de barrio que sucede en la narrativa de Dolores, porque claramente ella es de este barrio, y puntualmente en este libro varios de los casos que ella menciona también retoma un poco a la historia de Araceli Ramos, ¿sí? Y Melina Romero, 2 chicas que fueron asesinadas también en el conurbano. Un poco varias de las historias de ellas relatan estos casos de alguna forma, obviamente no nombrándolas directamente, pero sí se basa un poco en la historia de estos femicidios. Y en caso de la violencia, de los femicidios, ella se declara como una escritora del conurbano,
digamos, podríamos decir más de un ámbito pobre, ¿no? Que ha surgido muy desde abajo y en ese sentido también ultra feminista, ¿no? Por eso también mucha de su escritura fue muy importante en México. En México la quieren mucho. De hecho, su último libro, Miseria, está arrasando en la Ciudad de México y ahí es donde se lleva la historia de Cometierra, porque la protagonista, una chica mexicana, y en realidad en vez de hablar de las violencias de los suburbios de Buenos Aires, se habla de las violencias que también suceden en la Ciudad de México, en los suburbios de la Ciudad de México, ¿no? Se traspapeló un poco, me parece que también es una estrategia para que sea, digo, un poco el mundo mexicano, la violencia mexicana ya es totalmente sabida y realmente hay muchos casos de violencia en general y los femicidios son tremendos. Entonces yo creo que también hay una intención de llevar la historia hacia ahí, pero bueno, tiene que ver mucho por el reconocimiento que esta escritora argentina del conurbano tiene en el mundo, ¿no? Y Dani, ¿por qué crees que desde el gobierno? Porque bueno, obviamente ahora estamos hablando de este libro de Cometierra, porque se generó toda una polémica. Sabemos que desde el gobierno nacional, más precisamente la vicepresidenta Villarruel, directamente atacó a este libro, lo tildó de pornográfico. Después hubo una denuncia de una fundación que no está ni inscripta. Bueno, contra Sileoni. Claro, porque el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires compró una cantidad de libros, entre ellos que es algo que siempre nombrar los otros hacen desde el gobierno provincial, justamente para generar el acceso a estas lecturas, y por eso se lo denunció a Sileoni. Sí, claro. En realidad se agarraron de una parte muy pequeña de la novela, en donde se relata una especie de abuso sexual, ¿no? Pero que también no es un relato muy contundente, digo, hay algunas cosas que hacen mención, pero no, digamos, podríamos decir que es menos de la mitad de una carilla, digamos, habrán sido 3 o 4 renglones en donde se relata eso, porque sabemos que estas víctimas, en muchos casos, antes de ser asesinadas por completo o ahorcadas, o en todos los casos que ya sabemos, también son abusadas, ¿no? Entonces, en ese sentido se toma. Y otras de las, decíamos, no es la única que está en la mira, el caso de Dolores Reyes. También se habla de la novela Las Primas, de Aurora Venturini, de Piedra, Papel o Tijera, de Inés Galeard, donde no hago pie, de Belén López Pairó, otra también escritora feminista que también ha retrasado. En ese caso ella cuenta su historia personal de una violencia intrafamiliar, ¿no? Y obviamente La China Iron de Gabriela Cabezón Camera también está. Pero en realidad hay como una mirada sobre, bueno, estas historias que cuentan la historia desde otro lugar, ¿no? Un lugar que un poco, en este caso lo que hace Dolores es agarrar la realidad y ponerle lo que se le llama un realismo mágico, ¿no? Le da un protagonismo a esta chica que come tierra y que empieza a tener una especie de superpoder, ¿no? Pero diferente a lo que uno podría decir para la adolescencia, un superpoder vinculado a, por ejemplo, no sé, algo más lúdico. En este caso, esta chica tiene un superpoder para ver la verdad en casos donde hay un asesinato y en casos donde también hay una violación y un femicidio. La novela, la verdad que la recomendamos fuerte, porque aparte se lee en 2 patadas. Sí. No podés, es muy atrapante, está muy bien escrita. Sobre todo si sos del conurbano, hay un montón de escenas que construye Dolores en este relato que lo vas a identificar, vas a decir, sí, o sea, es tal cual. Y vos sabés que esta semana yo, a propósito de lo que vos decías, preguntabas, Maite, lo escuché a Venegas Lynch. Indignadísimo sobre esta novela. Él lo asemejaba y le decía al periodista, ahora no recuerdo quién lo entrevistaba, pero decía, pero ¿usted permitiría que haya revistas pornográficas en una biblioteca de una escuela? Y era como, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Y además que no había leído, digo, también es eso, ¿no? Como esa cosa medio de donde se instala la ignorancia. No había leído la obra, no sabía de qué. Solamente el párrafo ese que sacó y un tuit, posiblemente que haya leído lo mucho que había. Y aparte, ¿sabés qué era indignante? Que yo decía, bueno, pero con ese criterio, por ejemplo, hay que sacar. Yo leí en la escuela El cartero de Neruda, de Antonio Escármeta. Pornográfico. Hoja por medio, por lo menos. Sí. Pero vos decís, y, claro, y el tipo que decía, y es como que comparé y decía, bueno, pero le faltaba decir a Dolores, nadie la conoce.
No, pero una cosa es Borges, otra cosa es Dolores. No, pero una cosa también viene sucediendo y me parece que no es casualidad que todas las autoras que están censuradas o que quieren censurar son mujeres. Claro. Digo, las mujeres en la historia de la escritura tomaron la palabra y el protagonismo hace muy poco y podríamos decir que todavía les cuesta mucho posicionarte también dentro del ámbito de la escritura. Entonces, no es casualidad, ¿no? Y obviamente la mujer va a hablar desde otro lugar, ¿no? Y realmente el que se queda con esa parte dentro de la novela de Dolores Reyes es realmente una intencionalidad tremenda, porque estamos hablando de alguien que está descubriendo casos de violencia complejos y femicidios, ¿no? Entonces es muy complejo. Antes de cerrar, también le preguntamos a Paula Di Marzoni, una compañera, colega también, porque esto obviamente está todo enmarcado en el marco de la ESI, ¿no? Sí. Y por eso también fue que se le golpeó al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Así que le preguntamos un poco qué opinaba ella frente a esta situación y la escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Paula Di Marzo, integrante de Conurbanas Transfeministas, y las reflexiones que me genera el tema de la ESI y el libro de Dolores Reyes, Come Tierra, es nuevamente la hipocresía, la doble moral que se juega en la sociedad cuando se habla de estos temas, cuando no se cuestiona ni el libre uso de la pornografía, ni los abusos, ni las violencias, pero cuando un material didáctico orientado a los alumnos más grandes de secundaria y a los docentes presenta algunas escenas más explícitas de sexo, el mundo se escandaliza. Y el mundo se escandaliza claramente porque viene habiendo un plan desde el gobierno y los medios con la llamada ideología de género, batallando contra la ESI, y entonces cualquier excusa viene bien para crear sobre eso el mundo del espectáculo. Me parece que Dolores de Reyes seguramente agradecida porque su libro se conoce más, pero que sí es necesario poder profundizar en qué es lo que se está diciendo. El miedo, muestra el miedo que sigue habiendo a hablar de la sexualidad, del sexo, de la afectividad y también de las escenas violentas que, como ya viene diciendo quienes están a cargo de los programas de ESI en provincia, no son más que escenas que permiten generar situaciones pedagógicas para trabajar en las aulas, eso que hay que trabajar y dejar de silenciar. Bueno, breves reflexiones, muchísimas gracias. Bueno, un poco ahí la pata más educativa, ¿no? Que también es un poco lo que... Digo, me parece que se tira algo en la mesa y estalla, ¿no? Por todos lados. Hay dos cosas que últimamente son muy cuestionadas, que son la ESI y la perspectiva de género desde muchos lugares, así que atenti con eso. Ahora le tocó a Dolores ser el blanco, pero se está atacando toda propuesta de tener una perspectiva de género. No, y recordemos que también visibilizar estas escenas de sexo, digamos, en donde no hay un consentimiento y en general es a niños y adolescentes, también ayuda a que esos niños y adolescentes se sientan un poquito más preparados para poder hablar sobre las situaciones que les está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Como se comunicó también esta semana, la ESI permite que más del 80% de los chicos que viven alguna situación de abuso puedan tener las herramientas para poder expresar lo que están sucediendo o lo que les tocó vivir. Uh-huh. Mientras tanto, Dolores Reyes debe estar tirada en su sillón, viendo cómo se hace más famosa con esta. Sí, pues la verdad que con sí. Esta pava. Anda publicando todo el tiempo, ¿no? Dice, al borde de la locura, pero gracias Come Tierra por tanto. Claro. Y entonces hizo una captura de pantalla, lo publicó en sus redes y dice: el Ateneo sobre Santa Fe, recién pinta de turista con acento francés. Buenas tardes, ¿me pueden dar Come Tierra del autor Axel Kicillof? Muchas gracias. Ya hay un quilombo de información. Ya está. La posverdad está haciendo estragos, pero bueno, es importante retomar estas historias que tratan y trazan la realidad que se vive en el conurbano y que vivimos las mujeres, los niños y las niñas y adolescentes de este país y en todo el mundo también. Bien, Dani, muchísimas gracias. Ojalá un día saquemos a Dolores aquí en el... Sí, va a venir. Ahora está como muy... Está en pleno. Estuvimos charlando con ella para ver si podía salir acá, pero anticipó que va a estar dando nota una vez que se haga la acción esta literaria, ¿no? Se viene aparte la película, tiene mucho por recorrer con
con su novela, todavía aún publicada hace bastantes años. Así que bueno, seguro tengamos el gusto de tenerla en estos estudios. Y lo mejor que podemos hacer ahora es leer el ir libro. y buscar Vamos, Come Tierra claro. de Dolores Reyes. También eso es una forma de defender y de resistir. Gracias, Dani Morán. Nos vemos. Nos vemos en cualquier momento. Sí, ya se está terminando Ya, esto. ya, así que Quedan los últimos la próxima jueves, vengo con algo para brindar. Dale. Ahí Bueno, está, me gusta. ahí está. Ahí va. 39 minutos pasaron de las 8 de la noche. Esto continúa de esta manera.